Profe, vamos ahora a esta sección de contingencia, de noticias que han pasado durante la semana, que es importante que comentemos más allá del cuarto retiro, que sabemos que es el tema estrella del sistema previsional en los últimos meses, pero como tampoco ha habido muchas novedades y más allá de algo que comentar, vamos a analizar una noticia que se dio a conocer esta semana con respecto a un fallo judicial que tiene que ver y que tienen como implicados a la AFP Habitat y también a la Superintendencia de Pensiones. Yo ahora le voy a preguntar qué le parece, pero voy a contextualizar un poco para que la comunidad que nos está viendo, y como que también aprovecho a saludar como siempre y también les comento que compartan este live para que llegue a muchas más personas. Bueno, les cuento que la cosa es que el año pasado, en el contexto del primer retiro del 10%, antes de que se aprobara, la AFP Habitat envió una carta a sus afiliados, aproximadamente 1.200.000 personas. ¿Qué contaba en esta carta AFP Habitat? Pues básicamente les comentaba cuáles son los contras y los inconvenientes o efectos negativos que podría tener un retiro de fondos, un retiro del 10% en las pensiones de sus afiliados, de las personas, ¿verdad? Ante esto, la Superintendencia de Pensiones decidió actuar y multó a AFP Habitat con 2.000 UFs, unos 61 millones de pesos aproximadamente, debido a este hecho. Porque, ¿qué argumentaba la Superintendencia de Pensiones? Bueno, decía que básicamente a la AFP no le correspondía dar este tipo de información, que de hecho se estaba extralimitando y que además estaba usando de mala forma los datos personales de sus afiliados para mandar esta carta. AFP Habitat, ante esto no le pareció la multa, que como siempre digo, tampoco es que sea de un monto tan grande para lo que mueve una AFP, pero bueno, allá la administradora, y decidió acudir a tribunales, fue a la Corte de Apelaciones y dijo que la superintendencia no tenía razón, que además de hecho estaba con esta multa coartaba su libertad y su derecho, que es informar al afiliado. Cuento corto, la novedad ha sido que el viernes se dio a conocer que la Corte de Apelaciones emitió un fallo y dijo que AFP Habitat tenía razón, que no correspondía a la multa y que de hecho además dice que esta carta es un acto objetivo y que está dentro y que además demuestra un claro interés hacia los ahorrantes, que lógicamente dice que es una valoración y prospecciones de claro interés para los afiliados de esta administradora, que además dentro del objeto social que tiene la administradora de fondos de pensiones es una manera de contribuir a la transparencia de sus inversiones y que además la superintendencia dice que no fue capaz de demostrar que esta carta no se trataba de información relevante. Así que, profe, más allá, como estamos comentando de lo que es esta historia un poco entre la superintendencia y la AFP Habitat, ¿qué le pareció esta carta en su momento? ¿Usted quién cree que tiene razón? ¿Qué opina del fallo de la Corte de Apelaciones? Sí, bueno, excelente resumen que hizo usted, señorita Yasmina, de esta noticia. Bien, inicialmente la interpretación que al principio le dimos, efectivamente, las personas que nos enteramos de esta carta, no fue buena, producto de que nuestra primera impresión fue intervencionista de parte del FP, es decir, ante obviamente una situación que se estaba normando y se estaba tratando de dirimir a través de una normativa creada especialmente para el fin de poder retirar esos fondos previsionales, ese primer 10%, se vio como una intromisión de parte de la AFP hacia un ente regulador que era precisamente uno la superintendencia y otro el Congreso, el Poder Legislativo, es decir, se estaba apelando y se estaba ratificando a través de una ley la posibilidad de que las personas puedan retirar esos ahorros previsionales. Si bien es cierto, creo yo, que la AFP tiene una misión de poder informar a sus afiliados, pero creo ahí tener el convencimiento que el AFP tiene que tener un rol muy, muy específico, y de hecho lo tiene porque precisamente en otros análisis que hemos hecho con respecto a otros mitos que existen por parte del sistema y de las personas con respecto a la función de la AFP, ¿cierto? Que precisamente
Mucha gente piensa que las AFPs son el sistema previsional y la verdad que no lo son, son simplemente un ente, un instrumento de este sistema previsional. Por lo tanto, ellos tienen una finalidad muy específica. Su finalidad es administrar los fondos de pensiones y seguir al pie de la letra la normativa. Por lo tanto, ellos, su función no es analizar, no es interpretar la normativa, sino que aplicarla. Por lo tanto, creo que ahí está muy fuera de norma lo que hizo la AFP. Y yo respaldaba lo que hizo y respaldo lo que hizo la superintendencia, ¿cierto? Y bueno, y sabemos cómo un poco nuestra normativa o nuestra legislación funciona en nuestro país. Y creo que, bueno, la AFP debe tener muy buenos abogados y demostró precisamente que ellos no eran culpables, a pesar de que, como dices tú, el monto de multa no es una cifra tan exagerada para toda la cantidad de dinero que mueve la AFP. Pero bueno, son las situaciones que se dan precisamente en nuestro país y pienso que la superintendencia, y ya sabemos que ahí probablemente hay algún tipo de qué sé yo, de intervención, producto de que la superintendencia tiene clara relación con las AFPs todo este tiempo y que una se vea multada por este ente regulador como la superintendencia, la verdad que pocas veces se había visto. Y creo que finalmente la superintendencia no creo que haya hecho mucho por revertir este fallo de parte en este caso de la Corte Suprema. Sí. Profe, la verdad, bueno, primero yo creo que más allá del fallo, que también sabemos que, la verdad, profe, hay que decirlo, la multa es irrisoria, porque Sí, saliendo claro. el capital que mueven las AFPs, 61 millones de pesos, pues prácticamente para su patrimonio no es que represente un mayor daño, ¿verdad? Pero yo creo que aquí lo que hay que analizar exactamente es el rol que juegan las administradoras, cuál es su rol, que tantas veces se ha criticado, como por ejemplo entregar información, educación previsional, cosa que hacemos Correcto. nosotros aquí, por ejemplo. Ellos no se han molestado, que por ejemplo sería información de interés, explicar cómo funciona el sistema previsional, entender, dar esa educación, ¿verdad? Ellos no se han molestado en darlo, o también simplemente dar información que, más allá, como digo, de la educación, información con respecto, por ejemplo, al cambio de fondos. Sabemos que se llegó la ley Mordaza, FIF, por ejemplo, dejó de dar recomendaciones de cambios de fondos, pero esa labor en sí la tenía que haber dado, debían haber dado las administradoras de fondos de pensión, explicar, ¿sabes qué? Tú como afiliado y por tu edad tal, te conviene, o según el riesgo, te conviene cambiarte, o te conviene hacer esto. Eso es administrar los fondos, dar esa explicación, ¿verdad? Entonces, que ahora ellos se justifiquen como no, esta multa no nos corresponde porque nosotros 21 horas. estábamos dando información de interés. Creo que igual es como, profe, como contradictorio, ¿verdad? Sí, claro. Efectivamente, como mencionaba, creo que el rol es muy específico de parte de la AFP, muy específico. Y siempre se ha apelado a eso. Ellos son parte, es un ente parte del sistema previsional y su rol es administrar los fondos de pensiones y cumplir la normativa vigente. Y por lo tanto, todo aquello que conlleve de parte de la AFP como tal, de su rol social o analítico con respecto al sistema, creo que no les corresponde. Creo que ahí sigue siendo la superintendencia de pensiones, que debe cumplir ese rol de informar o interpretar algún tipo de normativa, y debiese ser la misma superintendencia quien apela a entregar ese tipo de información hacia los afiliados, pero no un ente tan específico como una AFP. Si bien es cierto, pudiese o apelar a que los dueños de la AFP o los inversionistas, ¿cierto? O los directivos de la AFP piensen de que ellos también pueden cumplir ese rol porque tienen, o por el rol que han cumplido hasta ahora, la importancia que tiene la inversión de los fondos. Creo que ahí un poco se ha dimensionado de manera muy elevada el rol de la AFP. Su rol es muy, muy específico
y creo que todo aquello que conlleve a interpretar la normativa o algún tipo de iniciativa como la que ocurrió, depende de la superintendencia netamente. Sí, a lo que voy básicamente es que si no cumples bien tu rol en algunos aspectos, no lo cumples como es dar esta información necesaria, por ejemplo, de los cambios de fondo, ¿por qué estás diciendo que prácticamente, oye, te están coartando la libertad de dar información, pero parece que para lo que te conviene, con respecto en Exactamente. este caso? Sí. Y voy a Y, añadir hay, una cosa, sí, profe. y un poco apelo también a lo que tú estás diciendo, porque en base a esa información que ellos apelan en cuanto a la posibilidad de que las pensiones se iban a ver perjudicadas en el futuro, bueno, como dices tú, cumple el rol de informar efectivamente cómo funcionan las pensiones para que la gente lo tenga muy claro, lo tenga muy, muy claro, pero que no sea un rol que sea intervencionista precisamente cuando se está emitiendo una ley que trata de entregar fondos previsionales a las personas. Si ese rol hubiese estado de antemano por parte de la AFP de poder informar correctamente cómo funciona, cómo se calculan las AFP, qué tasas se utilizan, qué es lo que es la tasa de retorno, qué es lo que es la TIR, la rentabilidad que se aplica sobre el cálculo del retiro programado. Si eso se explicase de manera correcta, de manera masiva, a las personas entenderían cómo funciona el sistema y cada uno analizaría si efectivamente, sacando recursos de los fondos de pensiones, estarían perjudicándose o no. Es una decisión finalmente de la gente. Sí, profe, y sabéis que ahora, para ir cerrando, ya porque tenemos que ir cerrando también este bloque para pasar al siguiente, me acabo de acordar, siempre lo nombramos, pero es que también es curioso esta ley corta de pensiones que fue micro, porque nunca más avanzó, la verdad, y me río porque ya uno no sabe si reír o llorar, pero lamentablemente nunca más avanzó, quedó ahí parada. Y una de las indicaciones de esta ley corta de pensiones hablaba sobre que las AFPs no podían hacer publicidad sobre ciertos aspectos que no le correspondían dentro de su rol. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque, de hecho, fue creo que la misma AFP Habitat, si mal no recuerdo, la que cuando empezó todo este tema de las presidenciales y las diferentes propuestas presidenciales, empezó a hacer publicidades con respecto a lo negativo que era un sistema de reparto. Yo no voy a entrar en eso, si es positivo o negativo, no quiero entrar en temas políticos, Claro, pero claro. hizo una campaña publicitaria con diferentes ahí publicidades en Twitter, recuerdo, que hablaba sobre los efectos negativos que podría tener un sistema de reparto. Entonces estamos hablando de, para lo que les conviene, dan información y quieren cumplir un rol, pero cuando no, y realmente es que lo que deberían hacer, no lo hacen. Entonces, recuerdo que esta ley corta de pensiones venía también a frenar las publicidades que hacían las administradoras en cosas que no les correspondía. Correcto, sí, efectivamente. Ahora, atribuirse un rol social, creo que no es atingente a la AFP. Insisto, el rol social lo tiene la superintendencia, que es la que regula, la que fiscaliza y la que determina que todo se cumple en base al bienestar de las personas, en base a la normativa vigente. Y dentro de ese rol y dentro de esas funciones, insisto, uno de los entes son las AFP, como es el IPBS y como son otras instituciones. Por lo tanto, mal pueden atribuirse un rol social tan específico de ellos de poder entregar este tipo de interpretaciones en cuanto a normas o modificaciones que el sistema vaya adquiriendo. Claramente es un intervencionismo, creo yo, de parte de la AFP y precisamente de Habitat en ese sentido. Bueno, profe, tenemos que ya ir cerrando este bloque de contingencia. También ahí estamos, como siempre, comunidad, atentos de lo que va pasando con el cuarto retiro de los fondos previsionales y a ver qué pasa la próxima semana también.